It's equally Filosofía para Niños 2023. De dieces, recreos y tareas. El podcast del taller de filosofía para niños del Centro Escolar Lancaster. Un espacio dedicado a las ideas, la reflexión y el diálogo. Hola a todos, muy bienvenidos a este podcast que estamos grabando. Mi nombre es Irma Villalpando, soy la directora general académica del Colegio del Centro Escolar Lancaster y en el marco del 5º coloquio de filosofía para niños he querido este día conversar con algunos de mis alumnos, de nuestros alumnos, para hablar de un tema que será el motivo, el eje temático de nuestro coloquio que se llevará a cabo la próxima semana, el 21 de junio, miércoles. Esperamos a los papás, mamás que nos acompañen a ver a sus hijos cómo se trabaja en este taller. Recordemos que Filosofía para Niños es un espacio para reflexionar, para pensar, para hacerse esos cuestionamientos sobre el mundo. En esta ocasión, la pregunta que nos vincula con ese mundo, con ese entorno en el que vivimos, es la pregunta por la escuela. Recibo muy feliz a Nati, a Mateo, a Luke y a Jackie, alumnos de 6º año que ya han tenido varios grados, toda su formación en primaria, llevando sesiones en este taller de filosofía para niños. Bienvenidos todos, chicos. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Nati, Mateo, ¿cómo están? Con nervios. ¿Estás nerviosa, Nati? Mateo. Me siento bien. Ok, Mateo. Luke. Bien, con mucho calor. Sí, estamos en una temporada durísima, pero bueno, Jackie, querida. Bien. Ok, vamos a empezar, chicos. Y bueno, vamos a preguntarnos varias cosas sobre la escuela. Los niños van a la escuela, los niños del mundo, no solamente los niños de esta escuela, de estas colonias, de esta ciudad. En el mundo, los niños deben ir a la escuela. Vamos a preguntarnos por qué sucede eso. Y para preguntarnos, me gustaría, los pedagogos decimos que una buena manera para reflexionar es a través de metáforas. Les quiero platicar que hay un pedagogo, vivió hace siglos, en el 16, si no mal me acuerdo, el pensador moravo, un pedagogo, Juan Amos Comenio, muy famoso en la historia de la educación, por sus libros. Tiene uno maravilloso que se llama La Magna Didáctica, pero yo recuerdo que en uno de sus libros él dice, fíjense la metáfora que dice, una planta, la educación es como una planta, entre más chiquita tú la cultives, mejor forma le puedes dar. Es sumamente difícil darle forma a un árbol de tronco ancho. Esa imagen me recuerda un poco la idea de los bonsáis. ¿Alguien sabe qué es un árbol bonsái? Nati, por favor. Pues un árbol bonsái es como un arbolito pero chiquitito y tú lo puedes poner así en una maceta y él va creciendo poco a poco, pero lo que tú tienes que hacer es agarrarlo e ir recortando partes o a veces poniendo un hilo para ajustarlo y así. Ok, se le va dando forma. Pero también hay otras plantas. Cuando vamos a la carretera, en el auto o donde vayamos, vemos que hay florecitas en el campo. ¿Cuál creen que sea la diferencia entre esas flores? A veces, pues sí, son flores del campo, a veces se llaman silvestres, y un árbol bonsái. ¿Cuál sería? A verlo. Que por ejemplo el bonsái tiene que crecer con límites y cada vez cortándolo y amarrando, y esas flores pues crecen como sea, o sea, son libres y crecen mucho. Ok, y toman, digamos, la forma que tomen, ¿no?, de la naturaleza. Y entonces, si decimos un bonsái, se le cuida, pero también, decía Nati, se le amarra o se le corta. Y Luke nos dice, esas crecen pues libremente y mucho, ¿no? ¿Cuál sería entonces esa metáfora pensando en la escuela, que es nuestro tema? ¿Cómo podríamos vincular esas dos ideas? A ver, Mateo. Yo digo que podría ser control de libertad sobre los niños que van a la escuela,
control y libertad. ¿Quién tiene el control y libertad en el caso de la metáfora? El bonsái sería controlado como por los adultos y gente de mayor pues autoridad, se podría decir. Y la otra planta que están en las carreteras y sí tienen libertad, ya que no están controladas por nadie y pueden crecer como ellas quieren. Pueden crecer como ellas quieren, como su naturaleza se las dé así libremente. Nati, ¿querías decir algo? Pero yo diría que los bonsái seríamos como así a niños que viven así en ciudades muy grandes y así, ya que nosotros como que no sé, nos estamos yendo a la escuela para tener algunas opiniones en específico, conocimientos en específico, que para nosotros no serán la vida diaria, pero si pones a un niño así del campo y lo pones a aprender en la escuela, pues algunas cosas no lo va a entender porque pues, es diferente que en la ciudad, y los niños así como de campos, granjas o de lugares más naturales, pues ellos como que adquieren conocimientos de otra forma, no como nosotros, sino ellos como para cuidar los animales, para hacer cultivos y así, entonces tienen otro tipo de inteligencia diferente. Muy bien, Nati. El entorno rural probablemente, ¿no?, les dé otro tipo de aprendizajes, pero casi todos los niños, aunque estén en entorno rural, hay la escuela rural, hay una escuela, y sí puede haber algunas diferencias, pero me quiero regresar a un punto que no sé quién dijo, si Nati o Mateo, que decía es que hay control, en la escuela hay control y disciplina, creo, algo así dijeron. ¿Quién lo dijo? Y que vamos ahondando en eso. ¿O por qué creen que en la escuela, como en la metáfora del bonsái, qué es esto de hay control o límites? Algo así dijeron. ¿A qué se refieren? ¿Dónde están los controles de la escuela? ¿Si son malos o buenos? ¿Si les gustan o no? A ver, Luke. Pues yo creo que, o sea, controlar, yo creo que sería, o sea, no sería como un sinónimo de, o sea, no controlar, porque controlar sería como si fuéramos unas muñecos, por así decirlo. No, yo creo que no es controlar, es por ejemplo dar límites, porque por ejemplo cuando tú ya seas grande, y si en la escuela no te dijeron haz lo que quieras, no me importa, pues tú vas a hacer lo mismo en la calle, vas a ser una mala persona. Así que yo creo que al final que te den límites en la escuela es bueno, porque cuando seas grande vas a tener que pues hacer lo mismo, o sea, no hacer cosas malas y no, o sea, controlarte. Ok. A ver, ¿ustedes creen, piensen en el árbol bonsái, ya terminado, ya llevó años de trabajo y tal? Por ahí alguien decía, quien le pone los amarres o lo corta pueden ser los adultos, algo así, los padres o los maestros, ¿no? La educación, una se da en la escuela y otra se da en casa, eso hay que siempre tenerlo presente. Pero los otros, digamos, imagínense un niño que no tuvo educación, que no tuvo escuela y que sus padres quizá lo dejaron libre, en libertad. Total, no va a la escuela por alguna razón, aunque casi todos los niños van a la escuela, sí puede haber algunos que sus padres no quieren o por alguna razón, no van. ¿Cuáles son las diferencias que creen que se verían? Adelante, Nati. A nosotros nos enseñan a leer y escribir, pero si ese niño no fue a la escuela y tampoco así recibió como educación de sus padres como tal, pues no sabría hacer ese tipo de cosas básicas que usaríamos día a día. Así que si ese niño fuera a alguna ciudad o a algún lugar con mucho poblado, él no entendería nada. Y aparte, si te ponen un ejemplo de que desde nació no le enseñaron nada, tampoco sabría cómo hablar y así, pero él entonces desarrollaría como, no sé, sus conocimientos así como primitivos de animales y así, porque pues a los animales no se les educa, pero ellos aprenden a hacer cosas que los humanos no aprendemos. Ok, por ahí vamos. Y a ustedes, chicos, en su experiencia de la escuela, ¿les gusta, digamos, estos límites, estas formas? Piensen un poco en la metáfora, ¿no? ¿Se la pasa bien el árbol se la pasaría mejor siendo libre o siendo intervenido? O sea, que lo corten, que le pongan amarres. ¿Cómo creen ustedes, Jackie, si quieres participar?
¿cómo crees que lo viven ustedes como niños? ¿La escuela es agradable? ¿No lo es? ¿En qué partes sí? ¿En qué partes no? ¿Cómo la puedes vivir en términos de intervención que estamos haciendo a su naturaleza? Ustedes son como, digamos, esas florecitas de campo, pero no las dejamos crecer libremente, les ponemos horarios, les ponemos tareas, les decimos esto sí, esto no. ¿Cómo tú ves esto? Pues yo creo que está bien que nos pongan límites porque si yo fuera una escuela en la que no hay límites y que no tiene horarios y que pases clases cuando quieras, o sea, siento que sería una escuela como en la que todos hacen lo que quieren y pues como que siento que aquí son niños que son educados bien en la escuela y también en su casa porque respetan a los maestros y pues a sus compañeros. Entonces yo creo que está bien que nos pongan límites porque si no seremos como que muy irrespetuosos con los maestros y todo eso. Muy bien, Jackie. Y hay que pensar si los límites, piensen en la relación límites y libertad. Los límites nos quitan libertad. Los niños son libres, no son libres. ¿Quién no los deja ser libres? Y si esto es bueno o malo, vamos por eso. Adelante, Nati. Voy a un poco a Jackie porque dice que si reciben límites se portan mejor, pero luego hay muchos alumnos así en diferentes escuelas que tienen este tipo de educación como la de nosotros y de todos modos siguen siendo groseros o hacen berrinches o son malos con los maestros y así. Entonces que recibas límites no significa que a veces te pueda cambiar. Pero a mí no me gustan mucho los límites porque hay algunos límites que considero a veces que son absurdos y otros que también a veces sí serían útiles. Por ejemplo, en las escuelas como en la secundaria dicen, esta entrega ya pasó, entonces ya no la puedes hacer y te sacas 0. Y eso te va a servir porque cuando crezcas tengas que, no sé, atender alguna cita del gobierno o algo así importante. Y entonces si vienes un minuto más tarde, ellos se enojan y ya no te dejan hacerlo. Muy bien, igual puedes pensar uno que consideres absurdo o innecesario. Pero ¿cómo ven, chicos? Y muy buen aporte, Nati, gracias. ¿Cómo ven esta relación? ¿Los límites nos quitan libertad? Pues sí dicen que los seres humanos debemos ser libres. Entonces los niños no son libres. Estos límites nos ayudan, nos gustan, no nos gustan. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Luke, por favor. Pues yo creo que, tener límites no significa que no tienes libertad. Porque yo creo que la libertad es como también con límites, ¿no? O sea, tú puedes ser libre, pero tienes que tener unos límites. O sea, no porque tienes límites no tienes libertad y tienes que estar todo el día bajo una autoridad. Ok, muy bien. Mateo, ¿quieres comentar algo al respecto? Yo creo que sí, como dijo Luciano, los límites no te quitan toda tu libertad, ya que pueden ser, como dijo Natalia, algunos límites que sean pues inservibles, por así decirlo, y en sí no te controlan al punto de como ser un muñeco para ir. Ok, muy bien. Y pensemos ahora como último punto en esta libertad o intervención del adulto. Entre más chiquitos, imaginen un bebé, depende totalmente de su madre, totalmente, o de sus padres en este caso. A medida que van creciendo, se va haciendo más independiente. Entonces se dice que la libertad es un proceso gradual. Los chicos que estudian en la universidad, que ahorita están en las aulas de universidad, tienen más o menos libertad que ustedes, les pregunto. Tienen más libertad porque yo diría que ya se les considera adultos ya que entran a los 18 años o a los 17 y a esa edad pues técnicamente ya eres como apenas un adulto formándose. Y si eres adulto, muchos en Estados Unidos ya se mudan lejos de sus padres, entonces eso los hace más independientes ya que ellos no tienen que pagar a veces sus casas o también si se quedan en la escuela, pero también los de la universidad deciden si ir a clases o no, o dicen, ¿y qué tal si en vez de tomar esta clase nos vamos al cine o algo así? Y entonces ellos ya son libres de hacerlo. Pero la libertad a veces también te puede dañar, ya que si ellos así son libres y dicen, no voy a venir todo un mes, pues al final en sus calificaciones, en sus exámenes les va a terminar yendo muy mal y pues
va a tener que repetir año y así. Muy bien, gracias Nati. Pues vamos un poco ya cerrando, chicos. A mí me gustaría que dieran una participación final, una reflexión. ¿Con qué se queden de esto? Voy a retomar la pregunta inicial. La escuela, ¿no?, en tanto tiene el objetivo de contribuir a su educación, sus padres, la casa, les queremos dar forma. Nosotros tenemos una idea de cómo deben crecer. Entonces, esa metáfora del bonsái o de la plantita, ¿no?, que les hablaba de Comenio, es por eso que la infancia, entre más pequeño es más fácil darle forma. A cuando ya un adulto se le trata de intervenir es muy, muy complicado. Pero si ustedes si quisieran reflexionar en términos de la función que tiene la escuela y la casa para darles esa forma que queremos, qué cualidades deben tener y qué, digamos, elementos negativos debemos quitar, qué maleza, siguiendo la metáfora, debemos quitar, qué ramitas que no se estén dando bien las tenemos también que quitar, o alguna plaga ahí que también a quitar, para que ustedes se mantengan sanos, fuertes y con la forma deseada. Entonces, la educación es una intervención que el adulto hace para ustedes, desde la infancia, con una idea de qué es lo que debe ser. Vamos a dar una reflexión final, una ronda, ¿no?, de esto. No sé si quieras empezar, Jackie, con una reflexión última de todo esto. ¿Con qué te quedas? En Filosofía para Niños no se hacen conclusiones, no se hacen verdades, difícilmente es de llegar a acuerdos. Cada quien se queda con una reflexión de la charla que tenemos. ¿Con cuál te quedas tú, Jackie? Yo me quedo con que está bien que los niños vayan a la escuela, porque si no fueran y fueran libres como la metáfora de una planta por la carretera, sería que harían lo que quisieran y no seguirían instrucciones. Y pienso que es mejor como que usar niños ya como lo del bonsái, porque ahí si te empiezas a portar mal o como tarjeta de prueba para crecer bien, ellos como que te guían y pues te ayudan a que tú puedas crecer con conocimientos y cuando seas grande pues puedas ser una persona normal y con mucho éxito. Muy bien, Jackie, muchas gracias. Luke, por favor. Pues bueno, yo la verdad es que, retomando como el primer tema, yo creo que la verdad es que la educación y los alumnos tienen mucha, son parecidos a las flores y a las plantas, porque al final pues le tienes que ir dando forma, por ejemplo, regándola y poniéndole, no sé, muchas cosas. Y pues también que es muy buena e interesante esa metáfora de bonsái, porque pues sí es muy importante lo de los niños que tienen que, pues no personalidad, pero sí sacar las buenas cosas de la escuela y de las autoridades de sus papás o adultos. ¿Cómo? Gracias. Mateo, por favor. Yo creo que sí está bien, pues sí darle un control al niño, pero dejarlo ser libre, tomar sus decisiones, pero con un límite. Muy bien, Mateo. Nati, por favor. Yo diría que la libertad es buena, pero depende de la persona, porque en Finlandia se ha comprobado que tienen la mejor educación del mundo y como que los maestros en general, así como que los niños no tienen un horario y pueden hacer sus tareas y así, entonces ellos aprenden muy bien y tienen mucha libertad, pero también a veces la libertad es mala, ya que como les decía anteriormente, en la universidad si no asistes a muchas clases o no prestas atención o algo así, te va a afectar. Pero las restricciones sí están bien para este tipo de personas, pero hay algunas que se me hacen absurdas o otras que se me hacen innecesarias, como no sé, en algunos colegios que se sigue una religión en específico, puede que la persona tenga otra religión o no crea en una religión como tal y estén obligando a creer en una religión. O también ir con un uniforme o con algún peinado en específico, ya que yo diría que eso no afectaría tanto tu forma de aprender, sino también tu personalidad. Entonces,
si la escuela tiene mucho control, serían todos igual y no tendríamos nada único. Muy bien, excelente reflexión de todo, chicos, y yo voy a retomar esta última de Nati, de Natalia Zavala, porque fíjense lo que nos advierte Natalia, ¿no? Un exceso de control, si a todos esos árboles se les aplica la misma técnica, pues vamos a construir unos idénticos, ¿no? Y esa estandarización pues les quitó absolutamente toda la libertad de algo que Mateo nos decía también, ¿no? Como la personalidad, ¿no? Cada uno tiene la personalidad que desea, que tiene que, digamos, florecer. Y entonces un exceso de control o un exceso de intervención anula esa libertad o esa individualidad y su expresión libre. Yo por último, chicos, ha sido un placer para mí charlar estos minutos con ustedes, pero por último me gustaría lanzar una pregunta. Ya no la vamos a contestar porque en filosofía siempre terminamos por un nuevo cuestionamiento, y en este caso, si tuviéramos una segunda charla, yo propondría la pregunta: piensen en esa metáfora, las flores silvestres, las que vemos en la carretera, y el árbol bonsái. Y lo voy a poner así: vamos a vender uno y otro, ¿van a valer lo mismo? ¿Por qué sí y por qué no? La educación nos hizo poder vender mejor como fuimos educados. Y eso tiene su parte buena y tiene su parte de gran riesgo. Y si todo lo que nos hicieron del bonsái, ¿no?, es una metáfora, en el caso real del niño, si realmente se va a tomar esa forma que el papá o el maestro, que son los hacedores, los jardineros, se consumó así. Vaya, si fue el niño dócil como el árbol para quedarse así, o desarrolló otras maneras a pesar que le pusieron esos límites. Entonces esa es otra pregunta, y la quisieras contestar, Nati. Sí, pero ya no voy a poder dormir en la noche intentando responder la misma. Pues eso es lo que se trata, reflexionar sobre lo que nos pasa y estas preguntas por el mundo que nos tenemos que hacer. Un placer, Jackie, Luciano, Mateo y Natalia, de platicar con nosotros, y bueno, un saludo a todos los papás. Los esperamos, mamás, el 21 de junio. Van a recibir ustedes el programa de nuestro coloquio, a presenciar más diálogos filosóficos, conferencias, actividades de arte. Tenemos una gran invitada que nos hablará de filosofía y cine, filosofía para niños y cine. Entonces estén atentos a nuestra cartelera de actividades. Papás, un abrazo para todos. Muy buenos días, chicos. Vamos a seguir con las actividades del día de hoy. Hasta luego. Gracias. Despídanse, chicos. Bye. Adiós. Filosofía para niños 2023. De dieces, recreos y tareas. El podcast del taller de filosofía para niños del Centro Escolar Lancaster. Un espacio dedicado a las ideas, la reflexión y el diálogo.